Muy buen día a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta serie de seminarios web sobre inteligencia artificial. El tema de hoy es el impacto de la inteligencia artificial en diversas sociedades, lo cual nos abre un gran ámbito desde la perspectiva, su nombre lo dice, social, humana, y además de cómo estas tecnologías emergentes, cuál es el caso de la inteligencia artificial, puede estar influyendo, transformando y provocando cambios en la sociedad. Entonces, desde la perspectiva de la educación superior, pues creo que podemos abordar el tema de una manera muy académica, pero también pragmática hacia la sociedad. Y obviamente también hay aspectos prácticos que estamos viviendo al día a día. Para ello, pues voy a dar pues también la bienvenida en esta primera instancia a nuestra coordinadora, la doctora Carmen Díaz Novelo, quien coordina al Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior del Comité ANU-ISTIC y, por supuesto, también al equipo que hay detrás, que es un gran equipo, Adrián Lira, Elizabeth Velázquez, que están aquí presentes, y a los demás colegas que también están conectados y que son parte de este gran trabajo que arrancó a partir de este año. Doctora Carmen Díaz, le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro José Luis Ponce. Pues solamente voy muy brevemente a agradecer la presencia de todos ustedes y también el hecho pues, de que la doctora Lourdes Martínez nos haya hecho el favor de aceptar esta invitación para impartirnos esta conferencia. Como sabemos, pues mes con mes estamos con las jornadas y quisiera yo recordar que el objetivo y el propósito de estas jornadas pues es precisamente informar, inspirarnos como comunidad a involucrarnos activamente en el uso y construcción de soluciones apoyadas por la inteligencia artificial, pero centrado en valores éticos y sociales. Y en este mes de abril, pues el tema en el cual estamos reflexionando es la parte de la ciudadanía global. Y por ello, pues me voy a permitir darle la palabra al maestro Adrián Lira, quien va a hacer el favor de leer la semblanza de nuestra invitada, la doctora Lourdes, y darles también pues todo el contexto de lo que es la jornada del día de hoy con esta conferencia. Adelante, maestro Adrián. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta de mes de jornadas. El día de hoy vamos a tener el honor de poder escuchar a la doctora Lourdes Martínez con su conferencia El impacto de la inteligencia artificial en diversas sociedades. Doctora, muchísimas gracias. Para mí es un honor poderla presentar y voy a presentar un poco de su semblanza porque si no nos llevaríamos realmente casi todo el tiempo en la semblanza de la doctora. Ella, la doctora Lourdes Martínez Villaseñor, es ingeniera en sistemas computacionales y doctora en ciencias computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente funge como profesora investigadora en el área de inteligencia artificial en la Universidad Panamericana y jefa académica de la Maestría de Ciencia de Datos. Asimismo, tiene la distinción del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y algo muy significativo, el año pasado ganó el premio de Mujer Líder en Inteligencia Artificial en Norteamérica. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud, el modelado de usuarios y la ética de la inteligencia artificial. Entonces, sin más, para poderle ceder la palabra a la doctora. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida y nos quedamos en plena escucha de sus conocimientos, de su experiencia y de lo que desea transmitirnos. Gracias. Tiene el mute, doctora. Voy a ver si ya puedo compartir. Ahí la escuchamos perfectamente ya. No sé si ya lo pueden ver. Ya se está viendo, doctora. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Déjenme. Me lo abrí en modo, bueno, no importa.
El punto es, vamos a hablar ahora un poquito del impacto de la inteligencia artificial y quisiera yo, sobre todo, enfocarme en la parte de la ética de la inteligencia artificial, que de alguna manera es lo que más nos atañe, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que finalmente ya hay muchísimas áreas en donde está impactando la inteligencia artificial. Lo vemos diariamente, lo vemos en todos lados, ¿no? Lo vemos en la parte médica, que ya se pueden hacer muchísimas cosas en la parte médica. Yo creo que si me permiten, déjenme ver si lo puedo cambiar porque los abrí en PDF. Y bueno, no importa. En la parte médica tenemos, por ejemplo, que es una gran área donde puede trabajar. Lo más fácil sería, por ejemplo, revisar diferentes imágenes para poder hacer diagnósticos, para poder identificar tumores, para poder ayudar a hacer cosas, pero también tenemos, por ejemplo, la parte en medicina, el área de asistencia a la gente grande, todo eso que tiene que ver con el monitoreo al paciente. O sea, es mucho más fácil estar revisando cómo va avanzando un paciente si lo tenemos conectado a un montón de sensores que antes no existían o simplemente monitorear sus pues, dispositivos inteligentes y ver viendo cómo va evolucionando una enfermedad. De igual manera, pues podemos ver que ya tenemos nosotros mismos muchos dispositivos como este que es el del Alexa o del Google o el que sea, que ya pueden entender claramente cómo pues escuchamos, interactuamos con ellos, le podemos pedir cosas y cada vez esto con la generativa se está haciendo mucho más grande. Tenemos en el ámbito de las finanzas, que en el ámbito de las finanzas sabemos que ya afecta muchísimo, por ejemplo, hay esto del trading automático, también hay sistemas para, por ejemplo, bueno, para mil cosas, ¿no? En los sistemas bancarios podemos verificar si hay fraudes o no, podemos verificar si alguien se va a salir o no se va a salir de mi banco, podemos verificar también en el área financiera, pues, ¿cómo se llama? Esto del trading, de cuál es mi mejor opción para poder invertir. Lo vemos también, por ejemplo, en el área de los caminos y de la logística. En el área de los caminos y la logística, como sabemos, pues todos nosotros ya utilizamos estos dispositivos y sabemos que nos va encontrando la mejor ruta. Eso implica inteligencia artificial. Asimismo, podemos saber, por ejemplo, todo lo que tiene que ver cómo organizar la logística de muchas cosas, ¿no? De las redes sociales es algo impresionante. Como ustedes saben, las redes sociales, pues es hasta un poquito impactante y no sé si te ha pasado que empiezas a buscar cualquier cosa, por ejemplo, busco un vuelo a algún lugar, a Acapulco, a donde sea, inmediatamente te empiezan a poner ofertas de eso en particular. Y pues la cosa es que cada pedacito que a ti te aparece, o sea, tú en las redes sociales observas que cada vez que tú estás haciendo una búsqueda en redes sociales, estás viendo redes sociales, pues empiezan a aparecer diferentes, pues, ¿cómo se llama? Diferentes anuncios. Esos anuncios, pues obviamente están personalizados porque normalmente están recabando información de ti en todos lados y están haciendo un perfil de cada uno de nosotros de tal manera que se subasta ese huequito para que ahora sí que el mejor postor de los anunciantes le atine a lo que probablemente a ti te va a gustar. Entonces, vemos también, por ejemplo, la parte de la robótica que está aumentando muchísimo, la parte de visión es algo que está creciendo mucho y bueno, la visión computacional pues nos sirve para muchas cosas, pero entre otras nos sirve para la parte de los autos autónomos
Y, por ejemplo, los autos autónomos son increíbles porque los autos autónomos de alguna manera nos permiten, pues ya lo ven, en San Francisco, por ejemplo, ya hay autos autónomos que van solitos, son como taxis que tú puedes pedir y te llevan a algún lado. En Nueva York, por ejemplo, sí hay una más restricción y dicen tiene que haber un chofer que vaya dentro del coche todavía, aunque se haga cierta autonomía. Pero ya muchos de los coches que hoy algunos de ustedes pueden tener tienen ya ciertos sistemas de inteligencia que te van conociendo cómo manejas, que te van conociendo cómo es tu comportamiento, que además a lo mejor identifican que vas a chocar y te frenan, o puedes ponerle de plano el autopiloto automático y entonces por un tiempo puede ir solo. O sea, bueno, el spam, como vemos, hay muchísimas cosas donde la inteligencia artificial nos puede estar impactando de manera positiva. O sea, yo podría hablarles miles, ahora sí que mucho tiempo, de todas las posibles aplicaciones que hay. Lo vemos en todo nuestro día a día, lo vemos en, eh, pues, aunque no te des cuenta, en tu día a día, en muchos lugares lo estás usando. Y pero el problema es que, pues, puede haber impactos no deseados o daños provocados. O sea, la idea es que puede ser muy positiva la inteligencia artificial. Se me olvidó platicarles ahorita, por ejemplo, de la generativa. La inteligencia artificial generativa, como saben, pues es todo esto del chat GTP y todas estas lenguajes, les llaman Large Language Model, lenguajes largos de lenguaje, o no sé cómo traducirlo, pero estos modelos que son gigantescos nos permiten ya una inteligencia artificial un poquito más general. Como vemos, podemos a lo mejor, dado un contenido, ya sea de imágenes, de video o de texto, podemos crear contenidos nuevos. Y eso es lo que está revolucionando ahorita muchísimo más, en el sentido en que, por ejemplo, a la educación en particular, voy a hacer un paréntesis antes de seguir, a la educación en particular, pues la está impactando muchísimo esta inteligencia artificial generativa, porque ya sabemos que los niños, eso sí, los alumnos, esos rápidamente adoptan estas tecnologías y empiezan a, pues, hacer sus tareas. Simplemente le preguntan a alguno de estos modelos, dame tal cosa o resuélveme tal tarea, y pues te lo da inmediatamente. Te puede hacer un ensayo, te puede hacer un programa, te puede hacer un comentario de una lectura, te puede extraer resúmenes rápidamente de algo. Tú puedes poner el Gemini, por ejemplo, a Google y ahí mismo te está haciendo el resumen de lo que tú estás buscando. O sea, realmente las tecnologías hoy por hoy están cada día más a la mano de las personas, y sobre todo estas tecnologías nuevas nos están cada día siendo más accesibles y más accesibles a los alumnos. Eso es bien importante verlo, pero finalmente, y a eso quiero llegar, pues puede haber impactos no deseados. O sea, muestro por ejemplo, de Tesla, que lo que pasó fue de un señor que puso el piloto automático, pero iba en un Tesla y el Tesla no pudo distinguir bien que iba cruzando un tractor que era blanco, lo confundió con el cielo y entonces pues se estampó y se murió, ¿no? El punto es que ningún sistema, todos los sistemas nos pueden ayudar, pero ningún sistema es perfecto. Y en ese punto, pues hay que tener en cuenta que puede haber impactos no deseados que hay que cuidar definitivamente. Por otro lado, puede haber daños provocados, ¿no? O sea, esta es una famosa red social que de alguna manera vio que estaba contestando cosas, pero iba contestando de acuerdo a la interacción que hacían las personas,
Y bueno, las personas se dieron cuenta cómo estaba trabajando y empezaron a generar de parte de este sistema que fuera un mensaje de odio, cosas horribles. Entonces, eso es cómo nosotros podemos mal usar algo, ¿no? Y ya no quiero dar ideas, pero por supuesto la inteligencia artificial es muy poderosa y ah, podría usarse también para hacer un mal provocado, ¿no? Finalmente, tenemos que la ética de la inteligencia artificial, pues no, quisiera yo enfocarme un poquito más en eso porque digamos que es lo que más me ha preocupado últimamente. Lo que hace es tratar de hacer que nosotros podamos tener buenas prácticas, buenas teorías y podamos identificar todos estos principios y reglamentos que nos pueden hacer mejores cada día, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, quiero hablarles de esta visión que tiene mucho que ver con la parte filosófica. Tengo un filósofo amigo con el que colaboramos que habla mucho de esto. Y lo que pasa es que siempre hay como estas dos visiones de la tecnología. La visión del ingenieril, que le llama él del entusiasmo tecnológico. O sea, nosotros los que desarrollamos tecnología, pues siempre que podamos vamos a tratar de desarrollarla. No sé si vieron la película de Oppenheimer. Esta película nos muestra muy bien esta lucha entre poder hacer la tecnología y eh, porque finalmente el científico pues quiere avanzar, descubre cosas, quiere seguir haciendo lo que puede hacer y el punto es que sabes también, y eso decía por ejemplo Oppenheimer, que lo que tú no hagas en la película de Oppenheimer, lo que tú no hagas lo va a hacer otro. Entonces, si yo no lo hago, pues otro me va a ganar el pastel. Esto está pasando mucho en la inteligencia artificial, en el sentido en que, pues hay personas que de alguna manera están en una empresa, están en algún lugar, empiezan a escuchar este boom de la inteligencia artificial y dicen, híjole, es que hay que hacer inteligencia artificial. Todavía no sé muy bien cómo para qué, pero hay que hacerlo. Entonces hay ese entusiasmo por la tecnología. Pero por otro lado, por ejemplo, la visión filosófica, hablamos de esta visión humanista, él me lo dice como filósofo, es hay que, hay que tener esta sospecha ante el progreso, dice él, que implica un poquito ponerse a pensar la manera y detenerse un poquito a reflexionar en cómo se va a resolver realmente los problemas y ver si realmente está resolviéndome problemas o me está generando otros, ¿no? Eso es lo que él comenta, que yo creo que es un punto de vista muy interesante y vamos a tener que estar trabajando con él y sería muy bueno tenerlo pues en cuenta todo el tiempo. Tenemos casos como, yo les quiero dar una idea, ¿no? Imagínense el caso de los robots automatizados, que son robots automáticos, que son drones, que son diferentes armas que de alguna manera se están usando hoy por hoy también, que lo que hacen es que pues se les da un target y automáticamente lo hacen. Si tú puedas pensar, para ilustrar lo de las visiones, los puntos a favor, pues dices, bueno, seguro voy a tener menos pérdidas humanas en pues de mis soldados, ¿no? Voy a proteger mis propias fuerzas. Pero por otro lado, no nos damos cuenta que de alguna manera estás perdiendo agencia humana y finalmente el hecho de que estés haciendo estas decisiones, en este caso de matar, sin una decisión humana, pues, o sin una responsabilidad humana, pues eso también parece que no, pero sí te quita dignidad. Entonces, lo que quiero llegar es que la inteligencia artificial, por supuesto, es una maravilla. Vamos a lograr muchísimas cosas, pero se tiene que lograr esta conjunción entre el hombre y la máquina para que de alguna manera nos ayude, nos aumente las capacidades y nos logre complementar de tal manera que podamos hacer, pues ahora sí que florecer la sociedad muchísimo más, ¿no?
Entonces, hay muchísimos problemas éticos. Este es un resumen, digámoslo así, en el sentido en que habla si pueden ver aquí está el artículo de lo que lo saqué, que nos habla de varios problemas, pero yo me quisiera pensar en que uno de los que han preocupado mucho más a las personas, pues es la parte de, por ejemplo, la privacidad es algo que le preocupa a mucha gente, la seguridad es algo que le preocupa a mucha gente, o sea, que no te vayan a robar tus datos, porque como sabemos, la inteligencia artificial se basa muchísimo en datos. Entonces, pues el hecho de que tú puedas tener comprometidos tus datos es algo que por supuesto nos preocupa a todo y más que nada cuando son datos sensibles o datos de financieros o datos de salud, datos que son complicados de tener, ¿no? Entonces, la responsabilidad y la seguridad le preocupa mucho a la gente. Le preocupa mucho a la gente también el hecho de que pueda darse injusticias, la inteligencia artificial puede estar generando y perpetrando, o sea, perpetuando los sesgos que ya existen en la sociedad. El hecho de que, por ejemplo, bueno, vamos a ver algunos, pero se vea que haya sistemas inteligentes que estén, por ejemplo, eligiendo para todos los mejores trabajos a los hombres y no a las mujeres, porque elige los currículums de hombres y de mujeres, pues no está correcto, ¿no? El hecho de que se discrimine y se dé por hecho de que hay algo que se llama policing, que es sistemas para ayudar a prever si se va a cometer un crimen o no. Bueno, pues en ese tipo de sistemas que juegan con la justicia, pues sí se cometen muchas irregularidades en el sentido en que puede haber casos en que se den injusticias. Pero entonces nos preocupa la privacidad, la justicia, pero también tiene que preocuparnos otras cosas. O sea, esto es lo que vamos a ver. O sea, esto es lo que ahorita se ve que se preocupa, pero finalmente lo que nosotros tenemos que pensar ya, y lo hemos pensado no solo como desarrolladores, sino como sociedad, porque todos estamos involucrados, es cómo le vamos a hacer para que los sistemas inteligentes, la inteligencia artificial, nos beneficie. De verdad nos esté beneficiando y se esté pues desarrollando y usando de manera responsable. No solo es desarrollando, es usando, es manteniendo de manera responsable. Y esto parte de la filosofía, no les quiero dar mucha chapa, pero sí quiero pensar que una manera en la que vamos a poder juzgar, o sea, juzgar cómo le vamos a hacer para que la inteligencia artificial sea buena, pues es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué puedo buscar o qué puedo encontrar que de alguna manera sea un poco universal, porque si ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿cuántos somos ahorita? 82. Si yo les pongo ahorita un dilema ético, el que sea, seguro de estos 82 no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo decidir qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer? Como está este dibujito de aquí. ¿Qué sí debemos hacer y qué está bien y qué está mal en un sistema? Porque finalmente lo que está bien o está mal en un sistema lo voy a poner yo. Lo vamos a poner cada uno de nosotros, tanto en el uso como en el desarrollo. No nada más es en los que desarrollan, sino también los que usan. Las redes sociales se pueden usar de muchas maneras, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, en este caso, tenemos que partir de algo que sea un poquito la base para poder trabajar y poder definir qué es lo mejor o lo peor. Entonces, lo que podemos hacer primero que nada es decir, bueno, lo primero que tengo que pedir en un sistema inteligente es que no haga daño, que siga las leyes, que sea para bien. Y en el segundo lugar es que nos haga un bien. O sea, primero que no me haga daño y después que me haga un bien. Pero una de las cosas más importantes sería basarnos en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. O sea, lo mínimo sería que no me haga daño y que me haga bien. Pero lo ideal sería también cuidar
cada uno de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entonces, con eso vamos a ir encontrando ese punto medio que estamos siempre buscando entre un lado y el otro. Tenemos una ética que hoy hay muchísimas personas que ya han estudiado toda esta parte de la inteligencia artificial y como ven hay mucha gente preocupada, o sea, están preocupados de alguna manera los gobiernos, están preocupados las organizaciones como la UNESCO, la ONU, etcétera, están preocupadas organizaciones tecnológicas como la IEEE, la NIS, la ISO, que están buscando hacer certificaciones, están preocupadas las empresas y están preocupadas la sociedad en general. Entonces, fíjate que cada uno de estos está haciendo diferentes iniciativas y está tratando de ver cómo regular y cómo hacer que la inteligencia artificial sea responsable, sea buena, sea para bien del hombre. Y dentro de eso, pues vemos que lo que más vamos a hacer es primero buscar lo legal, después identificar qué tipo de cumplimiento se debe de cumplir en cada ramo. O sea, por ejemplo, las exigencias en el área médica o en el área financiera o en el área, la que sea, ¿no? En el área educativa, por ejemplo, en el área de la educación, pues son diferentes. Y finalmente tenemos que pensar en un diseño ético desde el inicio. Entonces, como ven, hay muchos dilemas éticos que vamos a tener que ir resolviendo, que vamos a tener que ir pensando y vamos a ver cómo los vamos a estar verificando para bien, ¿no? Finalmente, el problema puede ser que tenemos que estar muy alertas y en particular, por ejemplo, el hecho de que las empresas, y ahí hablaría yo un poquito también de la educación y de la parte de lo que nos compete más, que son las universidades, pero en general las empresas, de que estos esfuerzos de autorregulación, que sí son lo primero que hay, porque una manera de empezar a regular es, o de tratar de hacer que la inteligencia artificial sea para bien, es con la autorregulación, bueno, pues que esto no sea nada más cuidar apariencias por encimita, sino que realmente sea tratar de hacer un esfuerzo para hacer un comportamiento ético, ¿no? Y también existe lo que le llaman el ethics bashing, que es, pues, tampoco tomarla en cuenta, ¿no? Trivializarla, reducirla a la intelectualización, a guías prácticas, pero que nunca acabe aterrizando en la vida real. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, cómo pasó con Google, que empezó haciendo su board ético y a la hora de la hora, pues cuando ya empezó este board ético a ponerle trabas en algunas cosas, pues mejor lo cerró, ¿no? Y ya después, bueno, como se afectó su visión, pues entonces tuvo que volverlo a arreglar. Y así están las empresas, porque obviamente hacer las cosas bien, hacer inteligencia artificial responsable implica pues tiempo y dinero, implica exigencias, implica compromiso, como a cualquiera de nosotros, ¿no? Implica compromiso de hacer cosas. Está el otro ejemplo del Facebook Oversight, que es Overboard, por ejemplo, que son cosas que nos permiten, eh, Meta tiene un Oversight Board que lo que hace es revisar que todo lo que hay en las redes sociales esté bien y no haya discursos de odio. Y eso está muy bien, pero el punto es que tiene sus pros y sus contras, en el sentido en que también le puede servir, está muy bien que esté tratando de identificar lo que está mal, pero si ya nos vamos más adentro, vemos que también es una manera de evadir que alguien más te regule, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queremos tratar de evitar. Pues el ecosistema es muy grande, pero tenemos que pensar que vamos a tener que involucrar los principios éticos en todo el ciclo de vida. Y yo creo que ahí voy a hablar de principios, todavía no le llego a eso, pero pensemos que lo que tenemos que hacer es estar cuidando que todos los sistemas inteligentes estén cuidados durante todo el ciclo de vida
Eso implica desde las personas que están recabando datos hasta las personas que están haciendo el desarrollo o los grupos que están haciendo el desarrollo, los que están logrando o tomando las decisiones del despliegue, cómo se va a ir monitoreando todo el tiempo para que siga siendo, estando trabajando correcto y sobre todo también monitorear los usos, ¿no? Que eso es importante. Partimos entonces de ciertos principios. Este es una del artículo que les comenté anteriormente, que es de Harvard. Hizo este estudio de todo y dijo, bueno, a ver, no nos vamos a poner de acuerdo tan fácil de cómo es la ética si no nos podemos poner de acuerdo ahorita entre 83, ¿no? ¿De qué están hablando todos estos gobierno, sociedad civil, sector privado, organizaciones intergubernamentales, las sociedades académicas inclusive, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿Qué les está preocupando? Y ellos llegaron a un punto, fíjate, lo que dijeron es que lo que les está preocupando realmente son 8 temas, que tiene mucho que ver con lo que platicábamos, que son las preocupaciones y los problemas que se encuentran. Entonces, lo que ellos dicen es, nosotros tenemos que cuidar en general estos 8, lo que está hablando en toda esta comunidad son estos 8 principios, son 8 temas importantes para la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que sería la privacidad, que es la parte de que nos indica, pues que obviamente cada uno de nosotros, aunque no lo creas, pues estamos hablando de tu persona, tus datos son tu persona. Yo a los alumnos les pregunto, a ver, o les preguntaría a cualquiera de los que están aquí, si yo te pido que me digas todo lo que has gastado en toda la semana, todas las páginas donde has estado entre la semana y qué has hecho en cada página, todo lo que has comentado o has dicho en cualquier red social o en cualquier eh, cuestión de mensajes o de correos. Si te pido que también me indiques y me enseñes todas tus fotos, ¿tú me dirías todo eso? Y los alumnos normalmente me dicen, no, a lo mejor te diría que te importa. Y tiene razón. Sin embargo, nosotros no cuidamos nuestra privacidad. Entonces, esto, por ejemplo, en el área de la generativa también está haciendo complicaciones, no solo de privacidad, sino de copyright, ¿no? En educación, por ejemplo, está muy grave esta parte del copyright porque como saca información a veces privada de la gente o simplemente contenidos que no son, que no toma en cuenta el copyright y con esas informaciones hacen el modelo, bueno, pues ya está empezando a haber muchas demandas y problemas de este tipo, ¿no? Está también la parte de la responsabilidad, que yo creo que es uno de los factores que más puede hacer que crezca o no crezca el uso y nos beneficie la inteligencia artificial. Fíjense, ¿por qué les doy el caso de los vehículos autónomos? ¿Por qué no han despegado tanto el uso de los vehículos autónomos? Si la verdad ya está bastante madura ¿cómo se llama? Está bastante madura la tecnología, pues porque todavía es complicado definir quién va a tener responsabilidades. Imagínense en estos sistemas que son complejos, sistemas que implican interacciones de muchos sensores, de muchas entidades. A veces en los mismos sistemas hay intervención humana en diferentes puntos. Eh, si pensamos, por ejemplo, en el Waze o en cualquiera de estos que están en un entorno dinámico, pues fíjate que es complicado cómo vamos a fincar responsabilidades en ese aspecto. Tenemos también la parte de la seguridad y protección, que es, por supuesto, que ante todo, pues tienes que estar cuidando que se refiere mucho a los datos, pero también se refiere a la seguridad e integridad de las personas, a la seguridad e integridad de la sociedad inclusive hasta hay que cuidar el ambiente, ¿no? Tenemos la parte de transparencia y explicabilidad, que eso es también muy complicado de definir porque imagínate que tienes
que lograr que tus sistemas sean trazables en todo momento. Eso es lo que dice este principio. Está complicado y sobre todo no todo el mundo está dispuesto a darlo. Y cuando tenemos modelos que son complicados como los de Deep Learning o redes neuronales de redes profundas o estos nuevos de Large Language Models, pues lo que pasa con ellos es que es muy complicado. Transformers, de hecho, tiene una base de Transformers, que es una tecnología que también es complicada. O sea, sobre todo que no es transparente. No está fácil saber el sistema con este tipo de modelos cómo tomó una decisión. Y entonces ahí viene esta parte de tratar de explicar cómo este sistema hizo la decisión, pues para poder tener confianza, porque finalmente de yo trabajo mucho con los médicos para que un médico pueda adoptar o confiar en un sistema, pues requiere entender qué está pasando. Y si un médico no le entiende, pues yo digo, tiene razón en no usarlo, porque ¿cómo va a confiar en una decisión que le está sugiriendo un sistema de por qué aquí se ve esta cantidad de riesgo para, ¿no? Porque hay esta cantidad de riesgo para un paciente de tal enfermedad, ¿cómo se llama? De tal enfermedad compleja, o por qué se está decidiendo que este paciente entre o no entre, porque se estuvo decidiendo en el COVID a, ¿cómo se llama? Sí, pues esta parte que es más, o sea, que cambie a cuidados intensivos, se me había ido la palabra, que cambie a cuidados intensivos o que entre, que sea candidato para entrar a un lugar o sea candidato para entrar simplemente a cualquiera de nuestras escuelas. En las escuelas, por ejemplo, se utilizan mucho para definir qué tanta probabilidad de éxito va a tener un candidato. Esto se usa tanto para recursos humanos como también para las escuelas. Y entonces, pues también debe haber, pues debe entenderse por qué el sistema está indicando que un alumno, por ejemplo, tiene más probabilidades de éxito que otros. Si no entendemos por qué, pues tampoco tenemos por qué confiar en ese sistema. Luego está la parte de justicia y no discriminación. En este punto, vemos que hay, pues, como les decía, los sistemas, pues se basan en los datos. Y los datos históricos ya tienen sesgos, porque simple y sencillamente, en cualquier lado en donde un humano intervenga dentro de un sistema, en el desarrollo e implementación de un sistema, pues va a haber un sesgo humano. Y estos sesgos humanos se pueden perpetuar. Hay cosas que han pasado graves, por ejemplo, en Estados Unidos había un sistema que definía quién, perdón que lo diga siempre en médico, pero es lo que más tengo cerca, pero quién iba a recibir más apoyo que otros en medicina, quién iba a recibir más apoyo para la parte, pues para sus tratamientos médicos que otros. ¿Y cuál fue la sorpresa de que el sistema, pues tomó datos y obviamente las personas blancas, pues gastaban mucho más que las personas de otras razas, en particular las hispanas y las afroamericanas. Y entonces lo que estaba haciendo el sistema, que el sistema se supone que asignaba a quién hay que darle la ayuda, pues decía, pues es que hay que ayudar más al blanco. ¿Por qué? Porque la lógica decía, si el blanco gasta más, pues hay que darle más. Entonces, este tipo de injusticias, pues no es que el sistema sea injusto, es que está preservando de alguna manera, está reflejando las injusticias que se pueden estar cometiendo en general. Entonces, todas estas cosas son las que hay que estar cuidando. El control humano implica que siempre haya una responsabilidad humana al final. Por ejemplo, hay robots que ya cada día están siendo más autónomos, en parte ya hacen tareas y a lo mejor a alguno de ustedes ya les tocó que los opere un robot. Y a lo mejor lo que sabemos es que ahorita tiene cierta autonomía en el sentido en que a lo mejor hace alguna tarea solo o asiste en el manía de límite, como si fuera un bip, bip, bip,
de los coches, pero sabemos que cada día va a tener más autonomía y, por ejemplo, es en estos casos que la vida y la muerte de un paciente están en manos de esa operación. Bueno, pues hay que ponerle un responsable humano, ¿no? No puedes dejárselo a una máquina, por bien que lo haga. La responsabilidad profesional significa que tienen que saber eh, bueno, que tienen que servir por lo menos para lo que debe. Este es diferente a la responsabilidad otra, por eso lo puse en inglés, porque en las palabras del inglés hay diferencias y en español no tanto. Responsabilidad profesional significa que el sistema esté bien hecho, sea robusto, no tenga fallas, etcétera, ¿no? Que esté probado para que haga lo que debe de hacer y que lo estemos cuidando de manera profesional. Y finalmente, este principio que implica que eh, hay que cuidar los valores humanos. Entonces, en resumen, pues ya no me voy a detener tanto, todos los principios están relacionados, no podemos hablar de uno sin el otro, pero lo que sí tenemos, y ya para cerrar, es que pues hay, para la inteligencia artificial hay oportunidades y hay riesgos, ¿no? Si las subutilizamos, pues la verdad pagamos el costo de oportunidad en el sentido en que, como les dije cuando hablábamos de la visión entusiasta, pues es verdad que hoy por hoy en todos los ámbitos, y nosotros, por ejemplo, en la educación, tenemos que ponernos mucha atención, eh, pues ya todo el mundo está integrando estas tecnologías. En educación los alumnos la están usando seguro. Entonces, hay que ver si no la utilizamos, pues vamos a pagar un costo de oportunidad. Pero si la sobreutilizamos, pues también corremos el riesgo de tener impactos que no deseamos, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Causar comportamientos y cambios en la sociedad que quizá no queremos. Que yo creo que eso es un punto de reflexión que vale la pena de, poner detalladamente, pero no sabemos finalmente a qué nos puede llevar si no pues prevemos y la sobreutilizamos. Y por supuesto también hay riesgos de mal uso, en el sentido en que pues yo maliciosamente puedo usar esta herramienta para el mal, como cuando se inventó un martillo y a alguien se le ocurrió que estaba padrísimo para hacer una mesa, pero seguramente a alguno se le ocurrió que estaba muy bueno también para darle en la cabeza al de junto de vecino que ya me estaba hartando, ¿no? Porque me echa la basura. O sea, por supuesto que se puede usar para bien o se puede usar para mal, porque es una herramienta finalmente, ¿no? Y yo creo que con eso cerramos. Bueno, les quiero poner las referencias, pero eh, lo dejo hasta aquí porque, para dejar un poquito de tiempo para preguntas. Era hasta las 12, ¿verdad? Así es, doctor. Entonces dejo un Doctora, poquito. muchísimas gracias. La verdad es que mucha información, mucha experiencia en estos minutos que hemos tenido y que nos ha compartido. Muy rico todo. Yo me quedo con este tema de ver una inteligencia artificial más hacia el sentido humano, hacia el sentido humanista, ¿no? Rescato ahorita de lo que acaba de mencionar, esta parte que me gustó mucho de la conjunción entre el hombre y la máquina, y Así es. también entre la conjunción entre los derechos humanos y la dignidad de las personas, ¿no? Creo que estos son elementos fundamentales para poder desarrollar una inteligencia artificial o aplicativos de inteligencia artificial que efectivamente, libres de que puedan causar un dolor o un daño, los utilicemos o los empleemos para no causar un dolor o un daño, ¿no? Hablaba un poco de la película de Oppenheimer, y pues también no podemos tener en la balanza el tema de la utilización de la energía nuclear para temas benéficos, como es la Exacto. energía de las ciudades, de industrias, etcétera, y del otro lado tenemos este tema del uso de la energía nuclear para temas bélicos. El otro día me mencionaba, ¿no? Y Adrián, es que tú que eres una persona humana, y pero también eres tecnológico, la verdad es que la tecnología nos está deshumanizando. Y yo les decía, no nos está deshumanizando la tecnología, porque tecnología siempre ha existido.
lo que nos deshumaniza es el uso que le damos a la tecnología, ¿no? Y me gustó mucho esta parte, estas dos conjunciones que hizo usted, doctora, entre el hombre y la máquina, entre los derechos humanos y la dignidad. Pero Muy bien. para también Había poder por ahí pasar. una pregunta, decía, Exacto. ¿cómo delimitar la aplicación de la IA en los diversos contextos? ¿Se ha hecho algo al respecto? Fortunato, fíjate que exactamente eso es lo que se está haciendo. O sea, lo que yo digo es muy complicado. eh, de hecho, no sé si te refieres a legislación o te refieres a la parte del desarrollo. Si te refieres a la parte del desarrollo, lo que hacemos es lo siguiente. Yo platicaba la parte de diseño ético, que es estar tratando de cuidar este diseño en todos lados. Hay muchas gentes que he tratado de regularla. Por ejemplo, una de las regulaciones más importantes es la parte, una europea que acaba de decir que está basada en riesgos, que divide la inteligencia artificial entre la de riesgo insoportable, alto riesgo y mediano riesgo. Y dice las que son riesgo tremendo, esas no los puedes sacar, simplemente no se deben sacar, ¿no? Y con eso delimita en Europa o trata de delimitar en Europa o reglamentar en Europa el uso de la inteligencia artificial. Hoy, o hace poquito aquí en abril sacó una iniciativa de ley el senador Monreal, no sé si supieron al respecto, que trata un poquito de usar como base esa para hacerlo en México. Yo creo que todavía está un borrador, desde mi punto de vista hay que trabajarla, pero creo que ya hay iniciativas en todo el mundo de este tipo, ¿no? En Estados Unidos, la de Biden. Pero lo que sí es cierto es que todos estamos preocupados, Fortunato, por hacer que la inteligencia artificial y la aplicación de la inteligencia artificial vaya siendo para el bien. Con esto hablo de la generativa, pero cuando hablo de la generativa, para los que no saben, es todo esto de ChatGPT, Dalí, que hace para imágenes, todas estas aplicaciones que nos permiten generar contenido solos. Bueno, pues con estos también ha habido pues muchas personas que están preocupadas por qué va a pasar, ¿no? En particular en el ámbito educativo han dicho, oye, pues qué onda, ya los chavos piden la tarea y les saca la tarea. Bueno, pues hay que pensar que no podemos dejar las mismas tareas que antes, ¿no? No les puedes decir, resumen, por favor, tal cosa porque te la sacan, ¿no? Doctora, también relacionado a esto de las iniciativas de la ley, Edgar Ruiz nos pregunta, ya lo había mencionado, pero si nos puede mencionar un poco más al respecto, si existe algún borrador o iniciativa de ley o reglamentación para evitar percances ocasionados por la inteligencia artificial, tomando como ejemplo el accidente de lo del coche de Tesla. No sé si nos pueda comentar un poco más con detalle. Son estas que les estoy comentando. Todo este panorama que les di, gama, hay muchas iniciativas de muchos tipos. Hay lo que es problemático, bueno, hay leyes que sí son vinculantes, como podría ser la de la privacidad, ¿no? Tanto la de mexicana, la de la ley de Ujú. protección de datos, y la europea, por ejemplo, la DAT también, o sea, la gringa. O sea, hay leyes específicamente para la privacidad, en particular, pero no para lo demás. Está la ley general, el reglamento, esto de europea es pues digamos que es el referente ahorita mundial, y también hay unos chinos, pero bueno, esos no los sé tan bien porque no los he leído, pero el, sí hay en México esa intención. Por ejemplo, la senadora Lagunes todo el tiempo ha estado preocupada por esa parte. O sea, yo ya he visto que sí hay esas preocupaciones, pero pues es difícil concretarlo porque no lo han concretado en ningún lado del mundo, porque es difícil reglamentar algo que es tan, ahora sí que omnipresente y tan diferente, ¿no? Una pregunta, muchas gracias, doctora. ¿Y hay alguna reglamentación o algo relacionado con propiedad intelectual o acervo de propiedad intelectual, pero muy específicamente con este tema de los algoritmos? Porque muchas veces sobre lo que se dice el núcleo de la inteligencia artificial es el algoritmo, ¿no? Pero se está legislando algo relacionado muy específicamente sobre los algoritmos o sobre la propiedad intelectual de los algoritmos, su registro, etcétera.
Fíjate que a mí me preocuparía más la propiedad intelectual de los datos, porque, por ejemplo, con eso sí ha habido, bueno, hay muchas discusiones. Con respecto Ujú, a los algoritmos es difícil, por ejemplo, ya no sé cómo está, pero sí hay manera de hacer patentes. Tú sabes que son lentas y de aquí a que lo hiciste, ujú, pues ya se lo agarra otro, ¿no? Es muy ujú. fácil. Pero con respecto a los contenidos, eso está más complicado. Por ejemplo, simplemente no sé si se acuerdan que hubo un escándalo hace poco, no sé si lo vieron, de que los actores de Hollywood montaron todo un San Quintín, no sé si se dieron cuenta, Sí, porque de alguna manera estaban diciendo, bueno, pues es que ahora ya están haciendo, me graban 10 minutos y ya con eso hacen toda la película, ¿no? Y pues no me pagan toda la película. Sin así embargo, es. están usando mi cara, están usando ¿no? Mi Ujú. voz, Sí, lo mismo que hicieron también los escritores, ¿no? Que dijeron, no, pues los bueno, ajá, escritores también, exacto. O sea, hubo todo un arreglo, ¿no? ujú, Entonces, pues todo eso va trabajándose. Dice, con perfecto. respecto, preocupa sus alcances. Lo primero es lo legal y después el desarrollo y la aplicación. Y lo que yo me refiero, muy bien. Después, Oscar Luna, con relación a la IA sobre qué nos ayudan en resumen, ensayos, se están haciendo algo en las universidades para hacer que los alumnos no se apeguen. Fíjate que no lo recuerdo ahorita, pero en Stanford me parece, o dónde fue, ya definieron reglas de uso en la universidad. Sí, Ok. no la tengo ahorita a la mano, pero sí ya se están haciendo en las universidades estas reglas de uso, porque, a ver, no vas a poder, Oscar, prohibir que se usen. No vas a poder prohibir que se usen. Lo que vas a tener que hacer es normar cómo se usan y también, y eso es chamba de los profesores que nos va a dar flojera, repensar nuestras tareas, repensar nuestro curso, en el sentido en que a todos nos pasa, en el que más o menos vamos reciclando o más o menos dando las mismas tareas, pero la verdad es que ya no podemos hacerlo. Ya no le puedes pedir a los alumnos que hagan lo mismo. Yo, por ejemplo, estaba rehaciendo el curso de un poquito con una amiga, el curso de programación, que tú los decías, pues haz para que practiquen los chavos, pues haz 20 programitas, ¿no? ¿Sabes qué? Eso un alumno que quiera lo mete en el Copilot, le sale automáticamente los 10 programitas y te los entrega y va y no hizo nada, ¿sabes? Entonces ya no digas ensayos, resúmenes, no, bueno, eso está papita, ¿no? Cualquiera lo hace. Entonces, ¿qué tienes que hacer como profesor? Pues pensar diferente, tu curso, pensar diferente, O incluso tus tal vez también tareas. usar la inteligencia artificial para pedirle a la inteligencia artificial que te diseñe un Ya también se curso. está usando exactamente, ya también se puede usar. Pero en resumen, Oscar, sí se está haciendo. No tengo la liga, pero búscalo, te aseguro que lo encuentras y si no, yo se lo paso a Carmen. Este, que hay una universidad que ya tiene 5 puntos a cuidar, por ejemplo, y lo de las grandes de Estados Unidos para cuidar el uso de la generativa, ¿no? Perfecto. Pues bueno, nos estamos ya acercando al final. No sin antes voy a mencionar aquí el mensaje de Silvia Rodríguez. Estaría genial una segunda conferencia con la doctora Martínez. Vale la pena ahondar más en el tema, que además de extenso, hoy día a todos nos compete. Excelente presentación. Gracias por compartir. Y de igual forma, Oscar Luna, muchas gracias. Y pues, no, doctora, equipo, no me queda a mí más que agradecer a todos por esta presencia, por su participación y esperemos que efectivamente se nos pueda dar la oportunidad, doctora, de tenerla una vez más para ahondar más en el tema. Con mucho Muchísimas gusto, si gracias. quieren, a ver, perdón, si quieres, me platican ya un poquito sobre qué rubro quieren que me enfoque y con mucho gusto puedo darles algo que pueda ser de interés de todos, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y cedo la palabra ya para el cierre de esta conferencia a la doctora Carmen Díaz Novelo y por mi parte agradezco mucho esta participación. No, pues de verdad que pues que ha sido de muchísima utilidad todo lo que nos ha compartido hoy.
doctora Lourdes, creo que como vemos genera muchas ideas y muchas también, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que eso, muchos de los que asistimos a estas jornadas, venimos con esa intención, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué puedo hacer en la universidad y cómo podemos ir modificando precisamente las formas en las que a lo mejor nos está obligando la inteligencia artificial a hacer ciertas actividades que antes hacíamos de otra manera? Entonces, y esta parte ética, filosófica, precisamente en el grupo platicábamos un poquito la importancia también de verlo desde esas diferentes perspectivas. Yo a mí me gustó mucho pues lo que usted nos compartía, ¿no? De esa sospecha ante el progreso que nos lleva precisamente a pensar lo que estamos haciendo, bueno, pues qué tanto va a beneficiar o a perjudicar en algún sentido, ¿no? Y también me quedo con esa frase que nos dijo, de que todos los sistemas nos pueden ayudar, pero ningún sistema es perfecto. Entonces creo que nos debemos de llevar estas enseñanzas que hoy nos trae y pues como vemos aquí realmente pues comprometerle un poco a que nos puedan Sí, con seguir mucho gusto. platicando y que veamos pues con la comunidad educativa de los colegas de las instituciones pues realmente cuál es, sobre qué quieren realmente que se profundice. Hay muchas cosas de las que habló, ¿no? De la parte de la transparencia, la explicabilidad, la protección de los datos. Entonces, hay muchísimo que pues realmente todavía no conocemos y que sabemos que, pues en este caso, tanto usted y también con un grupo de expertos se ha trabajado. Y bueno, pues eso también creo que es de muchísima utilidad que podamos aquí pues que nos puedan ayudar para ir aprendiendo un poquito más de estos temas. Entonces, estamos muy Muchas agradecidos. gracias a todos por sus comentarios también y por la invitación. Pues si no nos queda más que invitarles el día de mañana, continuamos. Ya les puse allí pues el tema que seguimos sobre la parte de la inteligencia artificial como puente entre comunidades y culturas, como estamos pues reflexionando el día de hoy, estos impactos globales que tenemos, los impactos y la importancia de considerar los aspectos éticos. Entonces, bueno, pues de verdad que estamos agradecidos por su presencia, por la presencia de todos ustedes, por la presencia de la doctora Lourdes Martínez y de todo el equipo del grupo de inteligencia artificial que hacen posible pues estas jornadas, ¿no? A todo el apoyo que nos dan la parte técnica y todo el comité ANOYESTIC. Así que pues muchísimas gracias y sin más, pues nos despedimos agradeciéndoles a todos su presencia el día de hoy. Hasta luego.